Así que, bueno, para pasar directamente a mi trabajo, les comento que el mismo se deriva de un artículo que escribí el año pasado para Giro que se llama Un punto de ruptura, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es retomar algunas cuestiones más relativas a la historia en cuanto a la relación del psicoanálisis con la ciencia y un poco más acá a algunas prácticas psicoanalíticas actuales en cuanto a su enseñanza y a su transmisión. Pero partamos de la base sobre todo haciendo un poco una breve diferencia de lo que es la psicología del psicoanálisis, ¿no? Estas disciplinas que a veces en nuestra enseñanza se nos han presentado como equivalentes o incluso presentando el psicoanálisis como una rama de la psicología. Pero no, el psicoanálisis es una disciplina que está en una línea de pensamiento totalmente distinta de lo que fue en su momento la psicología experimental de Wundt. Porque para Wundt, en un principio, ¿no? La psicología experimental, el objeto es la conciencia y el método es experimental. Y todo esto se enmarca en el modelo empírico. Ya de por sí hay una gran diferencia con lo que es el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la psicología experimental es moderna, es decir, parte de los desarrollos cartesianos y de ahí se deriva todo lo que conocemos ahora como el conductismo, la psicología experimental, la cognitiva, la sistémica, etc. Y si bien la psicología experimental es contemporánea con los desarrollos de Freud, no es propia de la tradición epistemológica moderna. Freud rompe con esta tradición y con todos los discursos dominantes de la modernidad. Por eso se dice que Freud fue el primer posmoderno. En otros términos, la psiquiatría o la medicina, podríamos decir, de la época, se circunscribía a una concepción puramente anatomopatológica del padecimiento mental. Y lo que dice Freud es que en realidad la enfermedad mental tiene una raíz psíquica. Ya es una enorme diferencia. Y cito una parte de mi trabajo, que dice, porque a partir de la ruptura freudiana, esto que mencionaba, se le da lugar a la causalidad psíquica, subjetiva y representacional del padecimiento mental. Y justamente el sujeto halla su fundamento en el inconsciente. Entonces el poder de Freud reside en erigir a los fenómenos inconscientes como objeto de reflexión psíquica, perdón, de reflexión científica, y al psicoanálisis como método a partir del cual hacerlos asequibles. Aquí hay una gran diferencia que muchos hemos escuchado, porque a diferencia de la psicología, el psicoanálisis es criticado por la comunidad científica de su estatus de ciencia. ¿Por qué sucede esto? En principio decimos que la psicología ni el psicoanálisis son ciencias exactas. Tampoco el psicoanálisis, a diferencia de la psicología, es una ciencia predictiva, que busque registrar la conducta humana ni hacer indicadores de depresión, obsesiones, etc. El punto quizás más escuchado, del cual se parte esta crítica, ¿no? Esto de la cientificidad del psicoanálisis, es que el objeto de estudio del psicoanálisis no existe en términos físicos, es decir, que el inconsciente, lo que mencionaba hace un rato, no está alojado en algún punto o en alguna zona cortical del cerebro, de este órgano fundamental, sino que es en principio una idea, una hipótesis que Freud le adquiere un carácter, le adjudica un carácter sistemático, con sus propias leyes, con sus propias normas, para explicar el comportamiento del sujeto. ¿No? Además de, obviamente, describirlo, le inventa, podemos decir, un método para abordarlos, que en sentido amplio sería el psicoanálisis como método, en sentido más específico, la asociación libre, como ustedes bien saben. Pero bueno, por un lado, esta cuestión de la crítica, quizás lo más escuchado sea este punto, el de la inexistencia del objeto, y en el otro punto tenemos la efectividad clínica. Porque, a ver, el psicoanálisis y varios estudios lo demuestran, varios estudios cuantitativos, demuestran que el psicoanálisis tiene lo que se llama efectividad clínica en términos psiquiátricos, en términos psicológicos, de remoción del malestar, a diferencia del no tratamiento. Obviamente el psicoanálisis no entiende a la efectividad clínica en estos términos, sino que va más a una cuestión más profunda, ¿no? Pero bueno, esto también de los estudios depende mucho del lugar en donde se haga, porque no es lo mismo un estudio en Argentina, que sabemos que la formación en psicoanálisis es amplia y vasta, que en un lugar donde el psicoanálisis no tenga tanto auge. Pero repasemos, los puntos más escuchados, si se quiere, de la crítica, más escuchados, ¿no? Son, como decía, lo de la inexistencia de su objeto de estudio y lo de la efectividad clínica. Ahora bien, para explicar un poco más en detalle el tema del método científico, tenemos que
incursionarnos muy brevemente en lo que es el desarrollo de Karl Popper, ¿no? Karl Popper, que es un filósofo de la ciencia, un epistemólogo, que revoluciona un poco la ciencia e introduce lo que se llama el falsacionismo, que muchos quizás lo han escuchado en materias como investigación científica o en lógica. El falsacionismo, que viene a reemplazar el método, el postulado cientificista verificacionista de esa época, que decía que una teoría era científica si sus postulados eran comprobados empíricamente. Lo que introduce Popper con el falsacionismo es que, primero, una teoría científica debe ser susceptible de ser falsada para posteriormente ser no falsable. Es decir, debe tener esa susceptibilidad de ser contrastada con el empirismo o con la realidad, con el campo, con la investigación, con el estudio. O sea, debe ser posible de ser falsada. Entonces, la teoría que sobreviva, podemos decir, hasta la fecha de ser falsable, por definición, una teoría científica. Ahora, con el postulado popperiano que empezó a regir, nos encontramos quizás ante una afirmación que es que el psicoanálisis es una teoría incontrastable, es una teoría no falsable. ¿Por qué? Popper desarrolla en varios de sus escritos, habla del psicoanálisis, así como del marxismo, toma el psicoanálisis de Freud y de Adler, y dice que el psicoanálisis, o Freud más particularmente, de alguna forma le da como una cierta inmunización a su teoría, es decir, que muchas cosas que suceden en la clínica, Freud las reinterpreta para que vayan con sus hipótesis. Esto en términos amplios no es tan así, pero en términos, quizás en algunos pasajes, hay que reconocer que es así. Supónganse, en interpretación de los sueños, donde la premisa principal y la hipótesis que introduce es todo sueño es cumplimiento de un deseo, hay muchos sueños que parecen no ser cumplimientos de deseos, y Freud de alguna manera le da como un giro interpretativo a algunos sueños bastante raros, como para que coincida con esa hipótesis. Hay otro caso en 1913 que es de un texto que se llama un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica, que recuerden que en esa época Freud había escrito Schreber y homologaba o hacía una relación entre la paranoia y la homosexualidad. Entonces Freud en 1913 se encuentra con un caso de una mujer que aparentemente tenía un perseguidor varón y no una perseguidora. Entonces Freud empieza a indagar hasta que en algún momento encuentra una mujer en la vida de esta chica y ahí cierra su teoría y como que él tenía razón. Digamos, es innegable que en algunos pasajes Freud se mueve de esta manera. Le da como una inmunización, una incontrastabilidad al psicoanálisis. En términos generales, por supuesto que no. De hecho, Freud se desdijo muchas veces, Freud reconoció errores, pero bueno, esto es en términos de Popper. Vamos a seguir un poco más brevemente en la teoría de Popper. Popper decía que, o sea, con este falsacionismo lo que hace es un criterio de demarcación que separaba lo que era una ciencia y lo que no. El psicoanálisis quedaba del lado de las no ciencias o de las llamadas pseudociencias. Y las pseudociencias se podían agrupar en tres grupos. Las tautológicas, las teorías porque sí, es decir, afirmaciones que se afirman a sí mismas sin ser comprobadas empíricamente. Las metafísicas, referidas a cuestiones espirituales, divinas, paranormales. Aquí entraría quizás la parapsicología. Y las ambiguas, es decir, las que se mueven por muchos indicadores sin delimitar una causa, no haciéndolo certeramente, no siendo muy precisas. Ahora, ¿dónde ubicaríamos al psicoanálisis en estos tres grupos? Brevemente. En principio el psicoanálisis no es una teoría porque sí, no deja afirmaciones porque sí. Si bien volvemos a lo mismo, hay pasajes de la teoría de Freud donde parece que el mismo Freud no sabe de dónde agarrarse, como por ejemplo cuando compara el sepultamiento del complejo de Edipo con la caída de los dientes, que ahí parece como una interpretación bastante agarrada de los pelos. Pero en su completud siempre se dieron explicaciones coherentes y lógicas en el pensamiento psicoanalítico, por lo menos en los desarrollos de Freud. Ambigua tampoco, porque el psicoanálisis ha generado postulados precisos de los procesos y toda la dinámica interviniente en el sujeto, en su producción, en su desarrollo, en su conducta, en sus síntomas, e ilustrados en viñetas clínicas. Y acá me gustaría remarcar algo que es una mentira, que es que se dice que Freud, en base a 5 casos, construyó toda la teoría psicoanalítica, refiriéndose a los 5 historiales más conocidos. Si uno lee a Freud, ve que introduce casos en todos los textos, ilustraciones, ejemplificaciones, etc.
tendríamos dos variables en este caso, del texto, de la característica del texto, ¿no? Y el tema de la época. No es lo mismo leer un texto de 1895 que leer un texto de 1938, y no es lo mismo leer un ensayo que leer un texto metapsicológico. Acá hay una gran diferencia. Sobre todo porque en esta trampa de tomar un fragmento, tomar una oración o tomar un texto de Freud y tomarlo como un todo, caen muchas personas que critican el psicoanálisis. Es decir, tomo un fragmento, tomo un solo texto y creo que todo el psicoanálisis se resume en ese texto, aislado. O sea, lo más alejado del cientificismo que hay, justamente que son las personas que después lo reclaman. Entonces repasemos, quedaría el tema de las teorías tautológicas, ambiguas, y faltaría hablar de las metafísicas. Lisa y llanamente, Popper consideraba colocarla en este grupo por el carácter no físico de su objeto de estudio, ¿no? Pero acá hay una diferencia. Hay un tema a recalcar en este punto. Es que el psicoanálisis, o sea, la teoría psicoanalítica, se para principalmente en el terreno de la sexualidad. Por supuesto que entendiendo sexualidad en la línea en que la entiende Freud, no en la burda línea de ser entendida como un sinónimo de genitalidad. Acá no hay ni chamanismo, no hay espiritualismo, no hay mandalas, no hay bolas de cristal. Acá solamente, en vasta medida, hay elementos deslindantes entre lo somático y lo anímico que entran en juego y son los desarrollos de lo que se vale el psicoanálisis. Y aclaramos esto, me parece más interesante aclararlo, porque al hablar de metafísica, caemos en el peligro de poner al psicoanálisis en la línea de lo que es la homeopatía, lo que es las flores de Bach o incluso la astrología. Digamos, hay muchos libros, incluso algunos videos en internet que lo ponen en esta línea, o incluso de la línea de la frenología al psicoanálisis, ¿no? Lo que sí es cierto es que a diferencia de la psicología, que opera sobre el comportamiento, es decir, sobre el síntoma, el psicoanálisis aborda el síntoma sin establecer generalidades, que esto es importante, cuyo fin es, obviamente, llegar a su raíz inconsciente. Por ende, su objeto de estudio, como decía, no es físico palpable, ni tampoco es de características generalizables. Ahora saltemos a la actualidad, ¿no? Al método científico que impera el día de hoy, del que se partió en un momento de estos desarrollos de Popper. El psicoanálisis con la ciencia se ha casi alejado cada vez más con el correr de los años, ¿no? Si bien Freud se nutre de lo puramente científico para construir su teoría, es cierto que la ciencia de hoy, la ciencia moderna, exige varios puntos como lo reproducible o la predictibilidad. Puntos a los que el psicoanálisis casi diría excluye por naturaleza propia. Claro, porque para el psicoanálisis, o para la ciencia moderna, digo, no alcanza con que un método sea efectivo. O sea, en un debate con una persona que es afín al método científico, no le podemos decir que el psicoanálisis es una ciencia porque es efectivo. Porque no alcanza, tiene que tener todos estos puntos que mencionaba, ¿no? El tema de lo reproducible, lo predecible. El psicoanálisis es una teoría disruptiva, es subversiva, se diferencia de la psicología, y es necesario que así sea, es decir, que vaya a la par de las ciencias actuales, de las ciencias modernas, pero en un carril totalmente diferente, porque desde su nacimiento, que fue así, siempre dando lugar o visibilizando o denunciando todo lo que la medicina de la época, la psiquiatría, ignoraba, ¿no? O quería ignorar. Hago lectura de otra cita. Es innegable que la mente o la psique o el aparato psíquico, que a veces se dice alma, y muchas veces las personas que critican el psicoanálisis se agarran de este término, ¿no? Es innegable que la mente, como objeto, infiere procesos sumamente complejos, no medibles, no cuantificables, inespecíficos y nada homogéneos. Algo que ninguna ciencia ha podido abarcar de manera íntegra, completa y acabada. Ninguna ciencia pudo manipular sueños, tomar recuerdos, modificarlos, cambiarlos, borrarlos, agregarlos, etc. Como si fuera una película de Christopher Nolan, una película de ciencia ficción. Ninguna ciencia pudo reproducir en un proyector un sueño que se esté produciendo en ese momento. Es el psicoanálisis quien sistematizó los procesos mentales no computabilizables desde hace más de 120 años, incluyendo técnicas para abordarlo y liberarlo de sus malestares, siempre delimitando un grado de incumbencia. Esto es un temita que ahora me gustaría indagar un poco más.
cuyos métodos, los métodos del psicoanálisis, demuestran ser clínicamente efectivos a los términos que aludí arriba y también a los términos del psicoanálisis, ¿no? Ahora, ante la pregunta ¿qué es el psicoanálisis? Remontamos a Freud, que dice que es una teoría, es una técnica, un método. Lacan, en el seminario 11, no nomina el psicoanálisis como una ciencia, lo nomina como una praxis. Lo cierto es que el psicoanálisis, por lo que yo entiendo, es el nombre de una respuesta que, como mencionamos y como quedó demostrado, es una respuesta eficaz. Ahora, me gustaría, ya que estamos hablando un poco de la actualidad, del método científico actual, de lo ahora, del hoy, hay que decir que el psicoanálisis desde hace ya algunos años, décadas incluso, está atravesando una suerte de crisis. Porque a lo largo de las universidades del mundo han dejado de dar textos psicoanalíticos, textos de Freud, con el auge también de las neurociencias, ¿no? Las neuropsicologías. Ahora, aparte de esta crisis que sufre el psicoanálisis, a lo que yo entiendo también tiene cierta responsabilidad los que integramos el campo. La pregunta de este pequeño apartado que ya me gustaría ir cerrando porque me estoy extendiendo demasiado, es ¿cómo hacemos para que el psicoanálisis sobreviva fuera de las ciencias modernas? Porque esto es lo que mencionaba, o sea, el psicoanálisis tiene que ir a la par de las ciencias modernas, pero en un carril totalmente diferente, porque es necesario que así sea. Yo tomé 3 puntos. Sería a revisar. Uno es eliminar el sesgo omniexplicativo que tiene el psicoanálisis o los psicoanalistas, o algunos psicoanalistas. Otro es abrir el diálogo y revisión de la teoría. Me voy a meter más por el tema del diálogo porque la revisión de la teoría implicaría muchísimas cosas más. Y la tercera es una particularidad que tiene con la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis. Eliminar el sesgo omniexplicativo, y lo voy a decir muy brevemente, de última si quieren lo retomamos en la ronda de diálogos al final. Como bien saben, no es la intención del psicoanálisis ser una teoría explicativa de todas las cosas de la vida, ¿no? Que su práctica, si bien se ha pervertido mucho, es innegable, o sea que hay personas que quieren explicar todas las cuestiones de la vida con el psicoanálisis. Hay un caso que me llama mucho la atención, que es de un profesor en una universidad de psicología que decía, según sus términos, que era necesario que Alemania, la selección de fútbol alemana, ganara un mundial de vez en cuando para que los alemanes sublimaran sus pulsiones de muerte y así evitar una tercera guerra mundial. Bueno, este es un ejemplo muy particular de un ámbito íntimo, de un aula, o sea, no es necesario irte para esos lados. Vos prendés la tele y automáticamente tenés muchos ejemplos de personas que con el zócalo de expertos o doctores o psicoanalistas de gran trayectoria te explican todo lo que pasa en la vida. La economía, la suba del dólar, el tema de las LELICs, cuestiones de sociología, todo. El virus hace un análisis psicoanalítico del genoma del virus y de la cepa. Pasa. Pero bueno, también hay y lo menciono brevemente, hay cuestiones relativas a psicoanalistas que no es que quieren explicar todas las cosas de la vida, sino que quieren explicar todas las cosas que le sucede a la persona. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque de alguna manera, si nos ponemos en esa posición de que el psicoanálisis explica todo lo que le pasa al sujeto, dejamos por fuera toda la interdisciplina. O sea, ¿para qué voy a necesitar dialogar? Y esto iba con el otro punto, dialogar con otras disciplinas, con otras ciencias, con otros discursos, y todo lo que le pasa al sujeto lo puedo explicar con el psicoanálisis. O sea, he escuchado, o sea, psicoanalistas que ante una fascia de Broca quieren explicar que en realidad hay una cuestión del lenguaje y o sea, dejan por fuera las otras ciencias. Y esto es peligroso cuando no se abre el diálogo, y paso al otro punto, que el psicoanálisis se repliega en su propio campo, cerrándose y no permitiéndose el diálogo con otras ciencias, con otras disciplinas. Si bien Freud y Lacan, ¿no?, trazaban puentes con otras disciplinas, con otras ciencias, como la antropología, la mitología, la topología, la matemática, es cierto que hoy por hoy hay un sector del psicoanálisis que está muy rígido en ese sentido, que no permite el diálogo. Quizás por un fantasma que se tiene de pensar que el psicoanálisis puede ser barrido o arrasado por estos discursos,
que justamente no es lo que se busca, porque no sería diálogo eso. Voy a tomar dos ejemplos brevemente, uno del campo de la salud, que es con la psiquiatría, y otro del campo de lo teórico, que es con los estudios de género. Porque muchas veces, como decía, el psicoanálisis no se abre el diálogo, personificándolo, ¿no? El psicoanálisis como que se va para atrás y en vez de dialogar, levanta el dedo índice y empieza a casi acusar o a decir qué es la otredad, qué son los otros. Se explica todo a través de esa acusación casi, ¿no? De que, bueno, los psiquiatras son todos unos farmacéuticos al servicio de las farmacias que se ponen a etiquetar para arrasar con la subjetividad, todos, así no generalizando. Después, los estudios de género, cuestiones de fetichismo, de psicosis. Es complicado. Yo particularmente tomo otro ejemplo, que hubo un conversatorio hace un par de meses ya, donde decía que los estudios de género, perdón, el psicoanálisis dialogaba con los estudios de género. Así era el título de la actividad. Lo daba una psicoanalista, lo cual ya de por sí llama la atención porque, digamos, si yo digo, no sé, a ver, acá la tengo a Cintia, digo, bueno, Pablo va a dialogar con Cintia, lo presenta Pablo. Es como que no estaría Cintia, ¿dónde estaría el otro? Bueno, efectivamente ya me llamó la atención desde un principio y cuando me meto a la actividad, efectivamente no era un diálogo, porque primero no había un otro, no había el otro discurso, y era una cosa bastante acusatoria del psicoanálisis, casi a los gritos, el psicoanálisis diciendo, bueno, fetichistas, perversos, cocefálico, Luana psicótica, el feminismo es una moda, y otras cosas más. El tema es que si justamente no hay diálogo, el psicoanálisis tiende o va a tender a perecer. Por último, y cierro con esto, el tema de la enseñanza y la transmisión. Repasemos un poco. El punto de eliminar el sesgo omniexplicativo, el tema de abrir el diálogo y el tema de la enseñanza y la transmisión. Yo creo que hay dos tipos de enseñanza que se da en psicoanálisis, en las escuelas, en las universidades. Una es relativa a la enseñanza en contexto y otra relativa a la enseñanza literal. El psicoanálisis muchas veces se da de manera literal. Hay una frase de Rudinesco que dice, si el psicoanálisis pierde su dimensión literaria, se convierte en una mera psicoterapia, haciendo alusión más a la psicología. Yo agregaría, si pierde su dimensión histórica también, se vuelve una mera psicoterapia. Porque, digamos, muchas veces el psicoanálisis o Freud se da a través de terceros o de otros libros, de recopilaciones, en forma de, bueno, Freud, desarrollo psicosexual, etapa 1, anal, etapa 2, oral, etapa 3, y así. Diciendo el objeto, diciendo la regresión. Nada más piagetiano posible, digamos, o sea, se hace una lectura muy literal. Bueno, también el tema del primer y segundo ordenamiento metapsicológico, que se da el primero, a la otra página se da el segundo. Digamos, uno no entiende qué es primero el ordenamiento metapsicológico, no entiende por qué hay un segundo, digamos, uno tiende a preguntar, bueno, ¿por qué no hay un tercero? ¿Qué Freud quería una trilogía del ordenamiento metapsicológico? ¿Qué buscaba? ¿Un superello? Es como que muchas veces se da por este lado la enseñanza del psicoanálisis, es decir, de manera literal. Y si se pierde esta enseñanza en contexto, se pierde su dimensión histórica y justamente lo que caracteriza, el psicoanálisis es que es una teoría que debe darse en estos términos literarios, como decía Rudinesco, y en términos históricos. Por supuesto que todo esto sirve a los ojos de la ciencia, ¿no? De la ciencia moderna, cómo nos presentamos ante la ciencia moderna. Si bien no hay que rendirle nada a la ciencia moderna, es necesario que podamos repasar un poco esto, revisar un poco esto para corregir quizás algunas desviaciones que en mis términos se han producido y se han malinterpretado muchas cosas. De este punto de enseñanza y transmisión podría tomar muchas, la mayoría de la CAM, lo de la posición del muerto, autorizarse a sí mismo, etcétera, pero ya directamente voy a cerrar y le paso la palabra a Cintia. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias y hola a todas, a todos. Voy a poner una presentación, así que me avisen cuando se ve porque yo no los puedo ver a ustedes. Bien.
Mi trabajo se titula "Es un acto político", y mi idea es estar hablando un poco de los mitos y las creencias que están de trasfondo a la menstruación, al acontecimiento de la menstruación. En un principio voy a tomar una cita de Amy Fox Keller, que es una física, escritora y feminista estadounidense, que dice que los mitos que nos dominan, donde quieran que sobrevivan, tienen una potencia subterránea. Afectan a nuestro pensamiento de forma que no somos conscientes, y en la medida en que nos falte esa conciencia, queda socavada nuestra capacidad para resistir a su influencia. Es algo que voy a retomar después, pero me parece importante que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar mitos. En un principio, cuando acontece la menarca, que es la primera menstruación de una persona que menstrua, muchas veces se escucha el significante de te convertiste en una mujer, te hiciste señorita, con todo lo que esto conlleva, porque todo el estereotipo que es convertirse en mujer, todo lo que trae convertirse en mujer, tiene mucha relación con gestar y madre, y muchas personas que menstruan no se perciben como mujer, entonces esto no es sin consecuencia en lo subjetivo. También de convertirte en mujer, hiciste señorita, trae consigo mucho ocultamiento, hay que ser muy cuidadosa cuando se es mujer de no hablar de la menstruación, de que si se habla que es lo más bajito, de tratar de ocultar y ocultar, de que nos veamos lo menos menstruantes posible. Por otro lado, en la cultura de egipcia, lo que se hacía cuando una mujer o una persona menstruaba, se confinaba, se la ponía arriba del techo de la casa o en un lugar muy alejado de la aldea para que estén confinadas todo el tiempo que duraba su sangrado. No solo esto sucedía en Egipto, en muchas culturas sucedió, y además no se la podía ver ni tocar la persona tampoco podía tocar alimentos, y muchas veces pasaban mucho tiempo sin comer, pero no se las dejaba tocar los alimentos porque se creía que los iban a poder o que se les iba a infectar, pensando que la menstruación traía de dar lugar a lo peligroso, a que era venenosa. Entonces, muchas veces decían los egipcios, se mandaban a las madres, hermanas, siempre no a lo femenino, que le den de comer con un instrumento a esta persona, y todas las cosas que la persona tocaba iban a ser quemadas, porque ya estaban podridas. Lo que es muy fuerte, ¿no?, de pensar cómo realmente se creía la peligrosidad. También pensé muy relacionado a lo que pasaba en un principio con los asilos, de que las personas con padecimientos en salud mental eran relegadas lejos de la comunidad y que eran peligrosas y había que tenerlas encerradas. Está muy lejos de eso, ¿no? Después, un fragmento del Levítico, que es uno de los libros del Testamento, dice, leo la cita, y cuando una mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su carne, 7 días será apartada. Y cualquiera que tocara en ella, inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre lo que acostare mientras su separación será inmundo. También todo aquello que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la tarde. Me pareció como súper fuerte de nombrar lo inmundo, ¿no? Y cómo pensar de, más allá de que la religión se practica tan ortodoxo, en algunos lugares, o al menos en nuestra cultura, es algo de que nosotros fuimos colonizados por este tipo de religiones, y que no es sin consecuencias, que a día de hoy en muchas religiones las mujeres o las personas antes, mientras están menstruando, no pueden entrar a los templos, porque no están por fuera de lo sagrado, ¿no? De cómo pasa a ser algo prohibido, algo que hay que ocultar, algo peligroso. Bueno, además, en muchas culturas, otros de los mitos que aparecían era que la menstruación destruía la fuerza vital, que las personas que menstruaban pasaban a ser como brujas, que tenían poderes y que estos poderes eran destructivos. Además, se creía que podría las flores, los frutos, carnes, como muy fantasioso, ¿no? Imagínate una persona menstruando y caminando entre las flores y que todo se va pudriendo así, ¿no? De la fantasía. E incluso
donde Beauvoir en El segundo sexo cuenta que en una tipo conferencia de médicos, un médico afirmaba esto de que la mujer podría la carne porque él tenía la experiencia de que una mujer le había tocado un pedazo de carne y eso había podrido. Además esto se promulgaba en la ciencia, ¿no? Y en la medicina. También se decía que las mujeres, las personas menstruantes arruinaban las cosechas y cortaban la leche, así que en ese momento no tocar leche, no podían tocar nada de eso. Por otro lado, se piensa, y hasta el día de hoy se piensa que hay una imposibilidad de tener relaciones sexuales mientras se está menstruando. Y en algunas culturas, ¿cómo justificaban esto de que era peligroso para el hombre? Que tenía que ver con la menstruación, sino que el hombre pasaba a estar infectado, entonces tenía que quedarse aislado por un tiempo después de tener relaciones sexuales con una persona menstruante. Además de que decía que como la mujer y la persona menstruante era muy poderosa en ese momento que estaba menstruando, había posibilidad de que lo masculino quede por debajo de lo femenino. Entonces la pérdida del poder patriarcal estaba muy influenciada con esto, ¿no? Y hasta el día de hoy, toda la desinformación que hay acerca de la menstruación lleva en la sexualidad de muchas personas, porque no existe una real posibilidad de, por ejemplo, tener relaciones sexuales mediante que se menstrue, si esa persona lo desea, ¿no? Obviamente, y si su pareja en la relación sexual también lo desea. Pero esa información de que, por ejemplo, ahora salió una tipo menstrual, que no es copita menstrual, y que la novedad es que podés tener relaciones sexuales con este artefacto puesto y no se te sale la sangre, ¿no? Como el asco de poder tocar la sangre mediante una relación sexual, cuando, o sea, puedes hacértelo y tener relaciones sexuales y después volvértelo a poner, o sea, totalmente sesgado en esta idea de ocultar la sangre, no verla de que es asqueroso, de que es un desecho, de que no se puede tocar. También yo recuerdo que mi mamá me contaba que cuando ella era joven les decían que no se podían bañar cuando estaban menstruando porque se les cortaba la menstruación, como que al contacto con el agua se les cortaba la menstruación. Lo mismo de no poder meterse al río, al agua, a la pile. De que del asco que daría la sangre en un poquito de agua, ¿no? De como ver la sangre ligada a totalmente asqueroso. Por otro lado, me parece importante rescatar la importancia de los rituales ligados a los mitos y que en nuestra cultura se perdió un montón eso, ¿no? Porque antes muchas civilizaciones hacían rituales con la llegada de la menarquía y bueno, rescato uno que es de Patagonia Argentina en el siglo XX y en el siglo XIX, que está en una investigación que se hizo, contaba que en esa cultura las mujeres se decía mucho que para ser mujer hay que saber tejer. Entonces cuando se produce la menarquía, la primera menstruación, la joven menstruante era recluida en un toldo, el resto de la familia festejaba, pero ella en ese toldo recibía todas las enseñanzas acerca de cómo era el tejido, de cómo se tejía, de qué formas, y se hacía mucho con las abuelas o con otras mujeres de la familia. Pero esto de también para ser mujer había que saber tejer, porque la importancia que tiene la menstruación y la menor relación a la inserción a lo laboral, ¿no? A la identidad social, ¿no? Porque para ser mujer hay que saber tejer. Las dos cosas van juntas, ser mujer con la menarquía y saber tejer en conjunto en el ritual. Y de pensar de que la menstruación no es un hecho biológico, sino que también está atravesado por cuestiones subjetivas, que también está atravesado por cuestiones sociales, por el trabajo, por un montón de cosas que muchas veces se olvidan y se pasa solamente a la menstruación en un plano biológico, porque no es así y que hay que aprender a ver, digamos, de que sí, que es biológico, pero también es psíquico, y no pensar en ese pensamiento individualista de o es de la mente o es del cuerpo, y que no es uno sin el otro, siempre están entretejidos. Hablando mucho de tejer, ¿no? Bueno, también tomo esta cita de Simone de Beauvoir,
pensar de que ella dice que, al igual que el pene es del contexto social su valor privilegiado, del mismo modo es el contexto social el que hace que la menstruación sea una maldición. El uno simboliza la virilidad y el otro la feminidad, porque la feminidad significa alteridad e inferioridad. Que no es sin consecuencias, ¿no? De que todo es sumergido en un sistema patriarcal. Entonces, la menstruación también tiene que ver con este relato patriarcal. Por otro lado, pensaba en la principio que dice que los mitos que no se examinan una potencia subterránea, y pensaba que todos los mitos que no examinamos, que no conocemos, que no pensamos, hoy tienen una potencia en nosotros, en nosotras y en nosotros. Y de estas cosas se me ocurrían, que después me pueden contar a ustedes también, el asco que se produce con la sangre menstrual, en pensar que la sangre es un desecho y muchas veces asociarla al excremento, al pis, y no es lo mismo, que es un proceso totalmente diferente por el que se produce, ¿no? Menstruación, que los desechos de las necesidades biológicas. Otra de lo que sucede es no nombrar la menstruación, ¿no? No decir en voz alta menstruación, estoy menstruando, y también de inventarle nombres, ¿no? Como que la regla viene de esta idea de que la menstruación dura 28 días, y si no dura 28 días está mal, tenés algún problema. Y estos 28 días vienen además de los días que dura un ciclo lunar. Existen ciclos que duran más de 28 días y que no están mal, y que no se considera, por ejemplo, las causas subjetivas que hay detrás de, por ejemplo, una amenorrea, que es la de la menstruación, que se busca mucho causas biológicas, pero muchas veces tiene mucho que ver con cuestiones subjetivas, con atravesamientos de duelos, con estrés, con otro suceso de la vida de una persona, y que influye un montón en los ciclos menstruales, y eso no se piensa. Entonces te dan una pastilla anticonceptiva que es hormonal, lo que hace es que cada 28 días vos cicles, vos menstrues, y sin darte qué es lo que te hace esa pastilla en tu cuerpo. No te cuentan que ovulás cuando tomas las pastillas, no te cuentan que sí se produce cada 28 días, pero se produce cada esos 28 días porque te saca hormona la pastilla, entonces se cae ese poco de endometrio que se formó con las hormonas artificiales, y después lo mismo se vuelve a hacer con esta hormona. Que es perfecto que se tome, pero que habría que ver mucha información acerca de lo que trae este método, de las consecuencias también en lo subjetivo. Otra de los nombres que se le ponía a la menstruación era tipo Andrés, el que viene una vez al mes. Y qué fuerte, ¿no? De que algo que es pura de una persona con útero, de una persona que se le nombra Andrés a algo que es algo propio de lo femenino, o de las disidencias, ¿no? Entonces me parece que afecta el dominio patriarcal en los cuerpos, ¿no? O también decir estoy indispuesta, ¿no? ¿Dispuesta a qué? O sea, ¿qué es a lo que no nos disponemos cuando menstruamos, ¿no? Además de todo el horror que produce una mancha de menstruación. Yo recuerdo cuando íbamos al colegio con mis compañeras, cuando una estaba menstruando, caminábamos más adelante de la otra y le decía, che, fíjate si no me manché. Y era toda una preocupación constante todas esas horas que estuve en el colegio, porque mirá si te manchabas, qué horror. Como este hecho que se cree como biológico todo el tiempo está inscribiéndose en los sociales, inscribiéndose en la vida de las personas que menstruan, y produciendo un montón de inhibiciones, porque hay un montón de personas que dejan de hacer actividades, que dejan de hacer muchas cosas por el hecho de estar menstruando, aunque deciden hacerlo, por el hecho de toda esta represión que hay social en relación a la menstruación. Además, muchas de las propagandas que te muestran como te pones esta toallita y salís y estás libre y querés correr y tenés un pantalón blanco que ni por casualidad tiene una mancha roja, ¿no? De cómo mostrar a la mujer sin amensurar, y hasta como una cuestión más masculina, de que no hay menstruación, o sea, no existe, se la tapa por completo. Además, si podemos meter que la sangre es azul en la propaganda, mejor que no se vea nada rojito.
es tremendo cómo la información todo el tiempo y todo esto significa están inscribiéndose en la vida de las personas que menstruan. Bueno, por último, le puse de menstruar es un acto político a este trabajo porque me parece que es político cuando se visibiliza la menstruación y la represión que fue ejercida sobre los cuerpos menstruantes, cuando podemos visibilizar la desinformación de los ciclos menstruales que hay y las consecuencias que se producen en la imagen del cuerpo a la hora de todas estas cuestiones sociales que hay en torno al mito, estos tabús y mitos que aparecen. Además de la posibilidad de elegir gestionar la salud menstrual, de que haya ESI, y esto es importante que haya una ESI para que se le enseñe a las personas que menstruan, no solo qué es la menstruación, cómo funciona, sino todas las posibilidades que existen a la hora de gestionar la salud menstrual, que no es solamente una toallita descartable y que obviamente está perfecto elegir una toallita descartable para menstruar, pero también está perfecto elegirla para una toallita de tela. O sea, poder gestionar la salud menstrual es algo que hoy necesitamos informar porque hay miles de formas y que a veces es muy sesgada la idea de qué es la menstruación y además los otros métodos te permiten mucho estar más en contacto con la sangre, ir sacándole todo este tabú. Y pensar que también menstruar y la forma de gestionarlo tiene un efecto en lo colectivo. Así que también pienso que menstruar es un acto colectivo y no solamente un acto de individuo. Así que bueno, eso es todo. Buenas tardes a todos y todes. Yo también me voy a apoyar en una diapositiva visual, así que ustedes me dirán también cuando se me comparta. Ahí está. ¿Puede ser que estamos? Estamos, ahí se ve perfecto. Dale, muchas gracias. Bueno, el trabajo se denominó la importancia de la inserción laboral de las personas con discapacidad y, bueno, a continuación se tratará de abordar y profundizar ciertos cuestionamientos respecto a las subjetividades de las personas con discapacidad y su inserción laboral en la sociedad actual. Para dicho abordaje nos vamos a basar principalmente en las teorías del autor Marcelo Rocha, que es psicoanalista, y también la autora Liliana Pantano, que hace rato viene trabajando sobre este tema, que es doctora en sociología. Y bueno, ambos los considero como fuertes pilares dentro de esta concepción que adoptamos, esta postura acerca de la discapacidad. Por lo tanto, comencemos con interrogarnos, primero, cómo entendemos el campo que configura la problemática de la discapacidad. Esto nos va a exigir brevemente detenernos en los antecedentes que preceden al mismo, tal así como lo plantea el autor Marcelo Rocha, que dice que la discapacidad es una construcción histórica social que desde la Edad Media hasta la actualidad ha revelado la gran dificultad que tiene el ser humano en aceptar lo diferente, esta imagen diferente que aparece. Si nos remontamos un poco en aquella época, también con algunas lecturas de Foucault, encontramos justamente una ruptura, lo que se podría decir una división social, que separaba a las personas con discapacidad, a aquellos que portaban algunas enfermedades, a los vagabundos y a los llamados locos, de la gente que se consideraba normal. Todo eso obviamente implicó ciertas consecuencias, como actitudes discriminativas hacia estos grupos minoritarios, deportaciones, expulsiones territoriales, creaciones de asilos por toda Europa en esa época, se puede poner de ejemplo, entre otras prácticas de exclusión, que era, bueno, justamente producto de la incomprensión humana y de la preponderancia de este discurso médico hegemónico de aquella época. Por lo tanto, todo eso significó que por muchas décadas el sujeto con discapacidad no tuviese derechos, que su palabra no fuese escuchada y que por ende la sociedad no le reservara su lugar equitativo. Entonces, solo aquel que tenía un saber por sobre estos sujetos era el indicado para tratar con ellos. Generalmente, entonces, acá aparecía la figura del médico o psiquiatra. Bien, si seguimos un poco esta línea histórica, a partir de la década de los 60 empiezan a construirse otras respuestas y constructos sociales en torno a la discapacidad y fueron motivadas principalmente por la lucha que vienen llevando a cabo el colectivo de personas con discapacidad, quienes reclaman que se los deje de considerar como objetos de cuidado, objetos de políticas asistenciales y o paternalistas también, para pasar a ser sujetos de derecho.
Por lo tanto, en este nuevo modelo que aparece, en este paradigma, modelo social, encontramos dos hitos que me parece importantes nombrarlo, que es, por un lado, la revisión que hace de la clasificación la Organización Mundial de la Salud en el 2001, llamada Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, en contraparte con la anterior, que era una clasificación ya con el título marcada, que era de minusvalía, deficiencias, bueno, toda una serie de significantes. Y también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dictada por la ONU en el 2006, la cual en Argentina también se registra bajo una ley, la ley número 26.378. Si bien no nos vamos a detener en esto y tampoco nos interesa esta parte de la clasificación que hace la OMS, ya que bueno, no adoptamos esa postura, lo que sí es radical en este sentido es que ya no se piensa la discapacidad desde, digamos, la constitución de la discapacidad desde un aspecto individual, es decir, de ese déficit o patología que portaba la persona, el sujeto, sino desde un enfoque social, y se hace hincapié entonces en todos los factores ambientales y del entorno que habitan en ese sujeto, que pueden ser los productos, la tecnología, los cambios que ocurren en el entorno por la actividad humana, los apoyos y relaciones significativos que mantiene la persona, los servicios, los sistemas y fundamentalmente las políticas. Por lo tanto, para pasar, digamos, a ciertas definiciones, a partir de estos dos instrumentos, no se piensa la discapacidad en términos de la condición que un sujeto posea, llámese deficiencia motriz, mental o sensorial, sino que va a ser por el contrario, la discapacidad estaría dada por la resultante de la interacción de ese sujeto que tiene una condición negativa de salud con su contexto. Y por lo tanto se va a evaluar no al déficit o patología, sino su participación y su funcionamiento en su ámbito social. Esto por ahí, según Liliana Pantano, es un gran avance con respecto a estos modelos reduccionistas, del modelo hegemónico, por ejemplo, que se concentraban en el déficit individual y por lo tanto las respuestas que daban eran sobre todo desde la rehabilitación, tratamiento o hasta cura. En cambio, a partir de este nuevo paradigma, se considera que la condición discapacitante se acrecienta o disminuye según sea la interacción del sujeto con su entorno. Y es por eso que acá juegan un papel muy importante y determinante las barreras arquitectónicas y del imaginario social que encontramos en nuestro entorno, en nuestro contexto. Para nombrarlas o para hacer referencia, significan aquellos obstáculos que dificultan el acceso de las personas con discapacidad a los servicios que la mayoría de la población consideraría obvios, como ser la salud, el transporte, la educación, también, la parte laboral, un trabajo, y la información y la comunicación. Por ahí son algunas cosas no tan habladas, pero que justamente si entendemos que el entorno, el ambiente en que vive una persona repercute de manera significativa con el respecto al grado de discapacidad, cuando estos entornos son carentes se presentan este sinfín de barreras que limitan la participación y el funcionamiento pleno del sujeto. Y con respecto a las barreras del imaginario social, hablamos de aquellas actitudes que adopta y que transmite la sociedad y que se van a enmarcar en ciertos mitos, creencias erróneas, prejuicios en torno a lo que significa la discapacidad y en torno a los sujetos que portan una discapacidad. Si lo llevamos un poco al ámbito que estoy abordando, desde la inserción laboral, vemos cómo desde la perspectiva del empleador existen un sinfín de mitos y estas creencias y prejuicios discriminatorios, por supuesto, que en cuanto los colocan a las personas con discapacidad como un colectivo de personas improductivas que, meramente que objetos de cuidado, que van a aceptar acciones caritativas, que, por ejemplo, si en un trabajo que se cree que va a tener mayor tasa de absentismo debido a sus necesidades médicas, o que, por ejemplo, son personas conflictivas que no van a poder trabajar en trabajos en equipos con otras personas. Hay un sinfín, o por ejemplo, que no se le pueden dar determinados trabajos que contienen tantas responsabilidades, posiciones, lugares. Un sinfín de mitos que todavía siguen presentes justamente en esta perspectiva del empleador y que justamente restringen el acceso y la circulación libre del sujeto por estos espacios sociales. Por lo tanto, me gustó traer
esta cita de Marcelo Silvercasten, que plantea, para terminar, digamos, esta parte de los conceptos sociales, que si yo del 1 al 10 tengo una discapacidad en grado 10, pero el ambiente en donde yo vivo no me presenta ninguna barrera, es decir, 0 barreras, mi discapacidad va a ser igual a 0. Pero si por el contrario yo tengo una discapacidad en grado 1 y las barreras son 10, mi discapacidad va a ser en grado 10. O sea que es la interacción entre discapacidad y barreras lo que va a determinar justamente estas situaciones de marginación y discriminación. Ahora bien, ¿qué tenemos acerca de una lectura psicoanalítica con respecto a esta problemática? Si bien, bueno, se toman algunos aportes de Freud, por ejemplo, de las neurosis traumáticas, es real que existe poco material bibliográfico desde la perspectiva psicoanalítica en cuanto a este tema. Y bueno, algo trabajado es los aportes de Marcelo Rocha, y justamente él plantea, tomándose además de estos aportes desde la sociología, dice que la discapacidad es una situación real que vive un sujeto en un momento y lugar sociocultural dado. Esto tiene que ver un poco con esto de las épocas, como comentamos, no es lo mismo los códigos y las ideas, las representaciones que se hace de la discapacidad en otra época, como comenté, a lo que es ahora, o de una cultura y una sociedad dada. Se funda a través de la resultante entre la interacción de este con su entorno, como ya mencionamos, y bueno, acá viene la parte más interesante, dice que puede o no generar efectos tanto para su subjetividad, su contexto familiar y por sobre las relaciones que establezca con su entramado social, desde su participación y funcionamiento. Bueno, observamos acá que el autor habla de efectos, entendiendo que la discapacidad no es lo que causa a un sujeto, sino lo que el sujeto posee y que puede o no, de acuerdo a su estructura subjetiva, dejar o imprimir determinados efectos en su psiquismo. Entonces, esto me parece, digamos, la parte más interesante de la perspectiva psicoanalítica, ya que no engloba todo el colectivo de discapacidad, sino que rescata justamente el valor y el poder de las subjetividades, del caso a caso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, continuando con esta teorización, el autor dice que una condición discapacitante pueda generar efectos en el plano subjetivo va a tener que ver siempre con los avatares intrínsecamente ligados a la forma particular que el psiquismo de esa persona tome y afronte los efectos que ese estado produzca. Entonces allí se van a poner en juego las distintas funciones de la estructura subjetiva, la construcción del yo que el sujeto haya podido realizar, las identificaciones primarias, secundarias, la imagen inconsciente del cuerpo y la interpretación que haga ese sujeto de esos efectos que produce el estado y la posición subjetiva que asuma frente a ello. Por ahí pensamos que algunas discapacidades son en tanto un poco más visibles o exteriorizadas, ya que representan la pérdida de un objeto, tanto puede ser un miembro superior, un miembro inferior, pero algunas discapacidades lo que se pierde no es el objeto, sino la función. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de discapacidades sensoriales, auditivas, viscerales. Entonces ahí la importancia va a estar en cómo el sujeto haga una interpretación de esas manifestaciones, en qué momento de la vida haya ocurrido esto, si hablamos de discapacidades congénitas, adquirida precozmente o a lo largo de la vida, el duelo va a estar, digamos, procesado de distintas formas y la constitución subjetiva también va a estar desarrollada de distinta manera. Y los efectos también dice que se pueden dar en el plano de la familia. Esto tiene que ver también, dependiendo más o menos cómo se haya adquirido la discapacidad, si hablamos de discapacidades congénitas o adquiridas precozmente, aparece desde el momento en que ese hijo o hija nace y viene al mundo, y tiene que ver con justamente elaborar la manera en que sea tramitado por ambos padres y madres ese duelo del hijo imaginado, fantasiado, con todo, digamos, los significantes y los imaginarios que ello implica, como cualquier nacimiento, por el hijo real. Pasa que justamente cuando hablamos de discapacidades es aún mayor el peso que adquiere este real del nacimiento, y dice el autor Marcelo Silvercasten que justamente ese duelo es una consecuencia de la herida narcisista de los padres y madres en la medida de que ese hijo o hija que se esperaba, que aquello que hubiese colmado la falta, lejos de hacerlo dice que representa la falta misma. Pero bueno, esto justamente tiene que ver cómo la sociedad y justamente los padres tomen y consideren estos imaginarios significativos en torno a
lo que representa la discapacidad. También muchas veces no queda como resto del deseo desalojado del niño, sino todo lo contrario, aparece como un objeto de cuidado o un órgano dependiente y de esta manera desubjetivatizado. Entonces, bueno, allí lo importante va a estar, bueno, tomando también la teoría del duelo, del psicoanálisis, en esta parte de los efectos en la familia, qué camino se requiera, qué camino se escoja. Vamos a ver las posiciones tanto del sujeto para con la familia y de la familia en torno a ese niño o niña, o adolescente, adulto, adulta con discapacidad. Ya que si, por ejemplo, el duelo se resuelve tomando esta llegada del hijo como un regalo del cielo, frases que escuchamos normalmente, o aquel que va a enseñarle el verdadero sentido de la vida, los efectos que puedan producirse en esa subjetividad podrán ser varios y tienen que ver con la infantilización eterna y, bueno, con las dificultades posteriores que va a tener para poder construir su autonomía, su propia autonomía. Por último, se pueden ver, siguiendo esta definición, efectos en el entramado social. Y bueno, esto por ahí es la parte más observable, ya que representa los distintos trayectos que se elaboran en tanto educacionales, laborales, en los momentos de ocio o recreativos, deportivos. ¿Qué pasa? Justamente se ve estos caminos, hacerlos muy solitariamente o con la familia, que son, digamos, bastante dependientes en esa parte de cómo juegan las instituciones, y si no, no transitarlas en absoluto, o transitarlas en espacios especiales o especializados con otras personas con discapacidad. Que eso justamente lo que a continuación traigo, que se llama el circuito de la discapacidad, que bueno, también tiene bastante peso y no deja de producir ciertos efectos y ciertas causas, y que causa la subjetividad de esta persona. En realidad como que las moldean, y justamente estas instituciones que conforman este circuito también no dejan de tener ciertos prejuicios, mitos, creencias, y van moldeando y construyendo estas subjetividades. Como acá se ve, comienza y termina en el mismo punto, en el núcleo familiar. Se basa en una circulación ficticia, podríamos decir, porque son caminos ya estipulados, programados de antemano. Tienen en un comienzo primeros veredictos médicos que no solamente afirman y marcan el sujeto, tanto con un diagnóstico, sino con un pronóstico. Esto es que ya determinan lo que el sujeto puede o no puede hacer, dónde el sujeto podrá ir, a dónde no. Entonces acá se van a jugar las primeras institucionalizaciones que tienen que ver con que, bueno, escuela común, escuela especial, centro educativo terapéutico, centro de día, todas estas elecciones que no son ociosas y tienen consecuencias y tienen además todo impreso los saberes y de los profesionales especializados. Es decir, aquellos que van a determinar y van a marcar a ese sujeto para dónde puede circular. Pueden llegar a aparecer algunas propuestas sociales como ONG, talleres, pero bueno, en una etapa en donde tendría que egresar el sujeto de estas instituciones, se vuelve un poco disruptivo en el sentido de que, bueno, ¿y ahora dónde? ¿Un trabajo? ¿Dónde? ¿Qué ofertas laborales plantea el mercado? Hay talleres protegidos, pero bueno, como dice la palabra, siguen siendo con esta lógica del circuito y de, bueno, colocar a la persona en este taller para fabricar bolsitas, para fabricar tantas dichas manualidades, objetos, artes, que nunca en sí se le ha preguntado al sujeto si quiere o no ir ahí. Todo esto sí acompaña la adultez y hasta que llega, digamos, de nuevo a la familia, donde frecuentemente se suele escuchar por los padres y madres qué será de él, de ella, cuando no estemos. Entonces, ¿qué se plantea desde la importancia acá de la inserción laboral? Ya que tomamos como hipótesis justamente que el trabajo es un factor dignificante para toda persona con o sin discapacidad y productor de subjetividad. Por un lado, porque rompe con estos circuitos de la discapacidad
ya que circular por otros espacios sociales, como por ejemplo el ámbito social, espacios laborales, de trabajo, rompe dicho peregrinaje que transita la persona con discapacidad, apuesta al lazo social, funciona como un medio para la realización personal, para toda persona, y además promueve una experiencia compartida en espacios justamente que no son especiales, y allí se produce, digamos, acontecimientos que dejan huellas en la subjetividad, produciendo subjetividad justamente en aquel sujeto que está marcado por constantes diagnósticos y pronósticos. Acá Marcelo Rocha dice que si el sujeto es definido como un ser social, entonces será allí donde tenga que emerger como tal, desde justamente estas relaciones cotidianas, la experiencia única que brinda lo grupal y el sentido de pertenencia que los escenarios sociales otorgan. Además, también si pensamos que el hecho de vivir a un ritmo no productivo, es decir, no estar en espacios de producción de servicios y bienes, justamente deja al sujeto fijado y en caminos que son, digamos, ya como destinos sellados. Por lo tanto, el trabajo se va a configurar como un medio, como una herramienta a través del cual, bueno, el sujeto puedan aparecer estos acontecimientos que dejan huella en su subjetividad, ya que deviene de la otredad, del lazo hacia el otro social. Y este acontecimiento, según Marcelo Rocha, dice que subvierte subjetividades dañadas, aquellas que no pudieron construirse por la operatoria de los mecanismos psíquicos del propio sujeto. Por lo tanto, este objeto cultural, que llámese de una ocupación, un oficio, se va a convertir en un recurso para esa operatoria. Y bueno, a partir de las experiencias que por ahí nos comenta el autor Marcelo Rocha con respecto a, por ahí, experiencias prelaborales que tuvo con un grupo de jóvenes con discapacidad, ha podido ver que más allá de todo diagnóstico, el hecho de insertarse en estos espacios sociales que tienen una actividad, un oficio, les otorgó una identidad diferente que ellos no habían podido construir por sí solos, y que esa identidad, digamos, los posicionaba en un lugar diferente para sí mismo y para la comunidad en la cual éste se haya inserto. Por ahí, también, a partir de todo este contexto que venimos dando, pensemos, ¿no es cierto?, lo que significa estar activo en un trabajo o estar por fuera de estos intercambios económicos, culturales, sociales, lo que implica, ¿no es cierto?, en todas subjetividades. Y a la par de esto viene a la mano justamente el hecho es que el trabajo subvierte posiciones infantilizadas para dar lugar al sujeto deseante. Y en esto tenemos que respetar justamente las elecciones de los sujetos, porque si no caemos en la mera lógica de lo que se llama lo del circuito, porque en el sentido de que, bueno, si el trabajo cumple estas determinadas funciones, hacemos un taller, hacemos tal lugar, colocamos a la persona con discapacidad y que trabaje. Y esto no es así porque sigue representando lo mismo, sino que justamente acá está la clave en que el sujeto pueda ser partícipe de su propio futuro, conquistando por sí mismo estos espacios sociales, y ya que sostenemos que el deseo, que es el motor del sujeto desde el punto de vista psicoanalítico, no se encuentra discapacitado. Puede estar, como dice Rocha, parasitado por todas estas contingencias sociales, discriminativas, además del poco acceso que tiene, pero el sujeto es un sujeto deseante, capaz de elegir, interrogarse por sus intereses, pese a que tenga un déficit que puede comprometer alguna de sus funciones o alguna función. Y bueno, por ejemplo acá Rascovan, que también se erige como un fuerte pilar en esta teoría, dice que sujetos con esa condición, pero tan sujetos deseantes como cualquier otro. Por lo tanto, bueno, observamos cómo si este espacio, esta inserción laboral, actúa como todas estas funciones para que advenga el sujeto deseante, no nos tenemos que preguntar solamente qué trabajo u oficio puede desempeñar la persona, sino aquella que puede y desea practicar. Que me parece que sería la clave, ya que para no caer en las mismas lógicas. Y por último, el trabajo se concibe como un derecho y una condición que dignifica a toda persona. Si nos basamos en la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, hay un artículo, el artículo 27, Trabajo y Empleo, que justamente reconoce el derecho de las personas a trabajar en igual de condiciones con las demás. Y bueno, esto tiene incluye
la elección, o sea, la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y en entornos laborales que sean abiertos, es decir, competitivos, no a modos de talleres solamente con una lógica de caridad, y también que sean inclusivos y accesibles para todas las personas. Y también esto incluye a aquellas personas que hayan tenido accidentes o que adquieran una discapacidad durante el mismo empleo. Bueno, en este artículo se promueve este ejercicio del derecho. Pero bueno, sin embargo, quedan por ahí varias preguntas a charlar en un próximo debate, que es qué posibilidades reales tienen actualmente las personas con discapacidad de construir un futuro acorde a sus deseos, ya que bueno, si vemos la estadística, existe más de un 60, según INDEC, existe más de un 64% de personas con discapacidad que están desempleadas, inactivas, desocupadas. Entonces, ¿cuáles son ese porcentaje de personas con discapacidad activas laboralmente? Y esto de cómo sostenerse en estos papeles adultos, que justamente es tan difícil por ahí, si vemos en las personas con discapacidad, hacer ese pasaje de la infancia a la adultez, ya que existen tan pocas ofertas laborales. Así que bueno, eso lo dejo para un interrogante y para la próxima. Gracias por la presentación, bueno, y a quienes estén escuchando por el tiempo, y a Giro por el espacio de presentar un poco, bueno, este trabajo que espero que les resulte interesante para poder pensar algunas cuestiones. Bueno, un poco comienzo contando cuál es el marco que tiene este trabajo. De alguna manera se trata de un caso clínico que tuve la posibilidad de presenciar durante el último año de la carrera, cuando teníamos que hacer las prácticas profesionales supervisadas, que se llamaba, en un centro de salud. En este caso a mí me tocó un centro de salud pública. Y bueno, en ese sentido se trata de un caso clínico que quiero aclarar que tiene datos biográficos modificados a los fines de observar la identidad de la persona, ¿no? A su vez, bueno, que pueda servir como disparador para pensar algunas cuestiones de la práctica y de nuestra teoría. Bueno, como decía, se trata de un caso clínico que tuve la posibilidad de presenciar junto a otra profesional que era mi supervisora, una psicóloga de la institución. Entonces creo que tiene de alguna manera la riqueza de poder tener una lectura más allá de la propia, que creo que en ese sentido es un poco más interesante porque se trata de dos lecturas diferentes, donde creo que ni una es mejor ni la otra es peor, sino que, bueno, hace a la complejidad de lo que implica la salud mental de los usuarios. Dicho esto, bueno, comento un poco. Se trata del caso de un joven adolescente de unos 15 años que llega a la consulta de lo que era el gabinete de psicología de este centro de salud, a partir de ser derivado, ¿no?, por consultas médicas posteriores que tiene que hacer este joven, a partir de que unos 20 días antes de llegar al centro, él tiene unos episodios de palpitaciones, sudoración, agitación, que lo llevan a asustarse y bueno, entonces decide hacer una serie de estudios médicos para, bueno, analizar a ver qué es lo que había pasado. Se hacen los estudios, los médicos dictaminan que no tenía ningún tipo de afección orgánica, por lo cual lo diagnostican como que había tenido un episodio de ataque de pánico y se lo deriva a nuestro centro de salud para iniciar un tratamiento. Él llega unos 20 días posteriores a este episodio, y además posterior a este tipo de estudios por los cuales se lo deriva, tiempo que me parece interesante resaltar como para pensar la cuestión de los tiempos de la agenda que tiene una institución de salud pública y los tiempos muchas veces de las urgencias subjetivas de los usuarios. Entonces, en ese sentido él llega a consulta junto a su madre, la madre del joven, que comenta que se hizo los estudios, que le dieron bien y que no tiene nada. Es un tratamiento de alguna manera que se ve interrumpido, solo son 2 encuentros, al tercero ya no asiste a pesar de que tenía un turno, y bueno, me interesa de alguna manera pensar algunas hipótesis de por qué se vio interrumpido este proceso, y bueno, de ahí para articular con algunas cuestiones que
que atañen a la clínica del psicoanálisis en una institución de salud pública. En ese sentido, una primera entrevista estuvo muy centrada en lo que es, ¿no?, lo que se considera una anamnesis, recopilar muchos datos biográficos del propio paciente, ¿no? Sean datos de con quién vive, situación escolar, etcétera, ¿no? Y en una segunda entrevista estaba más destinado a, bueno, poder indagar un poco a partir de esta consulta por la cual él llega. Sobre estas dos entrevistas que él tuvo, en relación a este problema que había tenido días anteriores, él solamente llega a decir que, bueno, que había sido porque le faltaba actividad física, ¿no? Entonces, ya una tercera entrevista no asiste. Cuando consulto con la profesional que supervisaba sus entrevistas, ella me comenta que bueno, que ella consideraba que este espacio quizás ya no era provechoso para él, porque a partir de que él ingresa en una lista de espera de turnos y llega unos 20 días posteriores a esta situación, él ya había podido racionalizar con sus recursos esta situación y que, bueno, ya no era necesario continuar un tratamiento. Sobre este punto a mí me interesaría marcar una diferencia que, bueno, quisiera desplegar un poquito más adelante. Yo considero que fue otra la dificultad que impidió el proseguir de este tratamiento. Pero antes de eso me interesaría marcar, ¿no?, lo interesante que muchas veces resulta cómo el psicoanálisis y la medicina trabajan obviamente con una misma persona física, pero con dos conceptualizaciones del cuerpo y dos lógicas de trabajo a partir de eso, ¿no? Cuando pensamos al saber de la medicina, trabaja obviamente con un cuerpo orgánico y biológico, signado, ¿no?, por buscar algún tipo de afección a nivel orgánico. En este caso fueron estudios a nivel coronario para descartar algún tipo de patología de ese tipo. Como no se encuentra nada sobre este tipo de afección, se lo diagnostica con una categoría propia del DSM, que es el ataque de pánico. Por otro lado, tenemos las conceptualizaciones a partir desde Freud, siguiendo a Lacan, y bueno, una línea de psicoanálisis que es el psicoanálisis de escuela francesa, que va a conceptualizar lo que es un cuerpo erógeno de alguna manera, construido a partir de lo que es la imagen y la palabra que el otro le refleja, ¿no? Es un cuerpo recortado por la incidencia del significante y que tiene, de alguna manera, que va más allá de lo fenoménico de las presentaciones, ¿no? Y que donde se pone este límite de saber al cual llega la medicina es que el psicoanálisis va a tener la posibilidad de alojar un sujeto para, en el mejor de los casos, poner en palabra aquello que sintomatiza y hace padecer a algún momento de su vida, ¿no? Por otro lado, me interesaba destacar, ¿no?, cómo cuando pensamos este lugar del psicoanálisis en las instituciones públicas, marcar esta diferencia entre entrevistado y el sujeto, ¿no?, del sujeto del psicoanálisis, porque cuando es interesante retomar los trabajos que hace Jacques Alain Miller, cuando retoma el sintagma que deja de alguna manera escrito Lacan o con poco desarrollo en su obra, que es la cuestión de las entrevistas preliminares como entrada previa a la posibilidad de un análisis. Para, bueno, de esta manera, ¿no?, pensar que este caso de este joven adolescente no se trataba en primera instancia de que llegue ya ahí posible entrada a un análisis, sino que la posición de sujeto es algo a ganar y a conquistar, dice Miller, a partir del desarrollo de las entrevistas preliminares que van a dar el paso previo de alguna manera a este segundo momento, que sería la prosecución de este análisis. Entonces, en ese sentido, justamente esto, ¿no?, destacar que no es lo mismo un entrevistado que un sujeto propicio al análisis y que no hay un sujeto, al menos en este momento, encarnado en el entrevistado. Esta posición es, como decía Miller, a ganar a partir de que la persona pueda de alguna manera reconocer que hay algo que está más allá de lo que él sabe, que tiene consecuencias ya sea en el cuerpo o en las relaciones con los otros o en sus pensamientos, ¿no? En ese sentido, me parece que esta posición, que no es una relación de correspondencia entre la llegada a una consulta, a un espacio de psicología de un centro de salud y la prosecución de un análisis, creo que es interesante retomarlo con lo que
hay un texto muy interesante de Alicia Álvarez que retoma los 4 discursos de la obra de Lacan, cuando indica que el análisis transcurre desde el momento en el que el sujeto se posiciona en tanto sujeto barrado, por eso lo conceptualiza como la S tachada, orientado hacia un saber, en este caso que es lo que Lacan escribe como S1, ¿no? Un saber en relación a lo que padece. Yo considero que este primer momento ocurrió, que no es propio, ¿no?, del análisis, sino que es una búsqueda de un saber que orienta al sujeto, que ocurre esto en el primer momento cuando él ingresa a hacerse este tipo de consultas médicas y se le responde, ¿no?, con un saber en relación a qué era lo que le estaba ocurriendo. El diagnóstico de ataque de pánico en este caso cumple la función de devolverle con una identidad lo que se denomina por algunos autores como una medicalización de la demanda, es decir, se le devuelve a él con una identidad que llena con un sentido imaginario de alguna manera este padecimiento real que él traía. Entonces creo que esto dificulta en un posterior momento una posición de pregunta, de interrogación en relación a lo que le sucedía, porque ya había un saber ahí depositado y estructurado que, bueno, él comenta como que sí fue esto, y esto mismo me pasó debido a que me faltaba actividad física. Me parece que el modo de posición y de uso del diagnóstico en psicoanálisis va a tener otra vertiente y otro uso, uso entre comillas por decirlo de alguna manera, porque no es un uso sobre el paciente, sino que es un uso en la dirección de la cura propia, y esto me parece que está muy bien trabajado en el escrito de Lacan, que se llama, de alguna manera, se me fue el nombre, perdón, La dirección de la cura y los principios de su poder, está en Escritos 1 si no me equivoco, y que él trabaja, ¿no?, esta posición, ¿no?, justamente del poder que tiene uno en la orientación de la cura. Uno no orienta al paciente, sino que orienta esta posibilidad de análisis. Y resulta interesante, ¿no?, en momentos de su obra posteriores, uno va encontrando conceptos de Lacan que resultan de alguna manera muy ilustrativos. Él destaca, ¿no?, este lugar del muerto, pero no el muerto porque es un eterno analista callado que silencia frente a cada aseveración que traiga el paciente, sino que él lo compara justamente en este diálogo y debate que él tenía con lo que era la psicología del yo, más centrada en justamente, ¿no?, esta cuestión de devolver con interpretaciones cada asociación que traía. Él lo compara, entonces frente a eso responde con lo que es la posición del muerto, entre comillas, lugar al que de alguna manera asume el analista para posibilitar el advenimiento del sujeto y que pueda poner en palabras, como decíamos anteriormente, eso que trae de su angustia. En ese sentido, me parece bastante ilustrativo. Lacan compara la función del analista con un juego que se llama el bridge, que es un juego que tiene la posibilidad de saltearse turnos, ¿no?, a diferencia de lo que podríamos considerar una práctica analítica que se venía utilizando mucho, como era esta cuestión de devolver automáticamente y caer en un furor curandis, en esta posición de devolver automáticamente esta respuesta a la demanda que traía el paciente, ¿no? Yo me lo imagino más como si fuera un estilo de partido de tenis, ¿no?, donde hay un pase de un tiro y se le devuelve, ¿no?, como el partido que va de un lado a otro. Entonces creo que me parece que es interesante esta posición que Lacan indica, ¿no?, como orientador de la clínica, para posibilitar en estos puntos pasar del lugar de la etiqueta, como tiene el diagnóstico, para pasar a un lugar más de escucha y posicionar el atendimiento del sujeto en estos momentos de desamparo, donde la angustia va a tener estos puntos de brújula para nosotros como emergencia del sujeto del deseo. Entonces, creo que hay a su vez que seguir pensando y conceptualizar en estos modos qué función le damos al diagnóstico en nuestra práctica, porque creo que tiene de alguna manera consecuencias clínicas la herramienta que utilizamos en estos puntos, y me parece a su vez también como para posteriores jornadas y encuentros o para quien quiera seguir trabajando sobre el tema, ¿no?, esta categoría que se crea sobre el ataque de pánico, como ya no
entiendo que no aporta ningún tipo de novedad, porque existen en Freud las primeras conceptualizaciones acerca de la neurosis de angustia, ya a principios ya o fines de 1890, ya toda su obra está orientada en dar teorizaciones acerca de estos puntos, y creo que el DSM de alguna manera lo único que viene a hacer es, en estos puntos, a organizar y ordenar diferentes trastornos psicológicos que nos tienen que servir a nosotros como, de alguna manera, lenguaje para poner en común ciertos puntos, pero de ahí a que esto sea la herramienta con la cual hacemos un uso terapéutico, me parece que no es ese el lugar que va a ocupar en psicoanálisis. Y por otro lado, ¿no?, cuando hablaba de esta cuestión de los tiempos de la urgencia de que tiene un sujeto, en diferencia a los tiempos que va a tener la institución para dar cuenta de un turno, de la posibilidad de ingresar en esto, creo que me parece que también es un punto a pensar, porque si no tendríamos que caer en la idea de que el tiempo de los turnos es una función en sí misma terapéutica. Es decir, dejemos que esté 20 días esperando un turno que quizás se cura solo, y me parece que va por otro lado, y bueno, es un problema que muchas veces lo vemos reflejado en el sistema de salud argentino, y que me parece que implica de alguna manera seguir trabajando para ver cómo dar lugar a estos tipos de urgencias, ¿no? Bueno, esa era un poco la presentación del trabajo, y espero que les haya interesado, y bueno, para cualquier cosa después podemos seguir conversándolo. Sí. Ahí se ve. Buenísimo. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la mesa, porque bueno, es un placer compartirla con personas que fui conociendo a lo largo de este año, conociendo a través de lo virtual, pero bueno, conociendo al fin, y que el día de mañana serán futuros colegas, y me pone muy contenta, son personas muy hermosas, y bueno, y a todos los que se encuentran, a todos y a todas los que se encuentran del otro lado de la pantalla, un lunes feriado, escuchando las jornadas. Además los vi por ahí a mis abuelos, así que les mando un beso desde acá. Bueno, el trabajo que yo preparé surge de ciertas inquietudes que se me fueron presentando y se me presentan actualmente en el marco del cursado de una diplomatura que estoy realizando, que es en psicología forense, pero bueno, es con una perspectiva psicoanalítica, así que bueno, ahí se me fueron como, mientras leía textos o en algunas ponencias, fui como tomando nota, y algunos conceptos que me fueron resonando, quizá por la perspectiva nueva que le habían dado, así que quizá también a ustedes les puede resonar, y por eso lo quiero compartir. La idea de la presentación es, bueno, pensar en conjunto algunos conceptos y de alguna manera algunos huecos o algunos puntos que entre un discurso y otro se encuentran así como definidos distintos o tienen otras concepciones, así que bueno, los quisiera poner como en tensión. El escrito lleva por nombre Una verdad más allá de los muros, psicoanálisis y criminología, como bien dijo Lauri. Pero bueno, nace el título en realidad de ciertos interrogantes que me fui haciendo en relación a cuál era la verdad puesta en juego en el acto criminal. Se trataba de una sola verdad. ¿Qué alcance tenía la noción más allá de los muros? Bueno, y qué lugar encuentra el discurso psicoanalítico dentro de la institución penitenciaria. Traje a colación esta frase de Miller, que dice: si ahora uno se pregunta qué sería un derecho inspirado por el psicoanálisis, o por lo menos un derecho que no desconociera el psicoanálisis, se podría decir que sería un derecho que matizaría su creencia en la verdad. Es de un trabajo que él titula Nada más humano que el crimen, que bueno, es una noción que más adelante la voy a trabajar así velozmente, pero me gustó porque esta noción de verdad, ¿qué sería instaurar como ciertos matices en algo que se ha intentado perseguir hasta como un ideal? Entonces, en primera instancia, antes de desarrollar unos ejes que planteé así para que nos ordenemos y quizá nos entendamos más, quisiera, como exponer que para ir más allá de los muros es indispensable advertir que nos encontramos entre ellos
específicamente en lo que es la cárcel, donde es moneda corriente decir barrote, celda, muro. Entonces es indispensable advertir que nos encontramos entre ellos y el advenimiento de una verdad que los pueda trascender, que pueda ir más allá, no puede acontecer sin un dispositivo que la sostenga y que aporte de alguna manera una discontinuidad en la escena carcelaria. Por tanto, no se tratará solo de investigar sobre fenómenos contemporáneos de violencia y de segregación, sino también animarse a una clínica que es muy particular, es distinta, y que, bueno, se da en el seno de las instituciones carcelarias. Cuando digo una clínica muy particular, me refiero de alguna manera a ese desafío de intentar inventar o de poner en acción una clínica por fuera de los muros del consultorio, a meternos en otros muros que se pongan en un diálogo con otros discursos y respondiendo de alguna manera a ciertas demandas de la institución que muchas veces se presentan como problemáticas para los practicantes de psicoanálisis, de a qué responder. Pero bueno, el deseo de analista siempre tiende al sujeto, así que de alguna manera hay que vérselas con esas demandas. Por eso en esta situación implica recordar que el quehacer analítico no es una cuestión pragmática, sino que es ética, 100% ética, y que está regida por ciertos principios, de los cuales nos basamos en el uno por uno y en el no todos por igual, para recuperar el sujeto allí desdibujado, muchas veces rechazado, desechado, perdido. Bueno, los ejes principales, así brevemente, algo que yo titulé como una ficción y una falacia. Me refiero a la ficción jurídica de que todos tienen que conocer la ley, y una falacia que se suele dar en las indagatorias de usted debe decir toda la verdad. Y después un recorrido muy breve sobre los conceptos responsabilidad, culpa y castigo y, bueno, el concepto de asentimiento subjetivo. Al referirme a la ficción jurídica, de alguna manera quiero dar cuenta de que la vida del derecho empieza por una ficción, una ley ficcional. El principio de que la ley se presupone conocida por todos y todas. De alguna manera el derecho es una operatoria de discursos, una presión de discurso, y la normatividad o la universalidad que se tiene que transmitir esa ley o que se tiene que imponer esa ley, mejor dicho, de alguna manera se da de forma dogmática, donde hay una preposición que es firme, que es cierta y que es un principio innegable. Y desde mi perspectiva, allí es donde el psicoanálisis sitúa un imposible o sitúa un hueco, quizá, una ayancia en eso. Sin duda la ley permite el sostenimiento del lazo social, en tanto lo regula, pero no hay que perder de vista la diversidad con la que la letra de la ley se inscribe en cada subjetividad. La convivencia con la ley nunca es pacífica, pero es ineludible que aún burlándola o aún repudiándola hay que discurrir en ella. Pero bueno, desde el psicoanálisis podemos decir que sí partimos de una ley simbólica, que no nos vamos a detener hoy porque quizás es un tema muy extenso, pero está bueno pensar cómo las demás leyes jurídicas pueden ser como modalidades de ella, que vendría a ser la ley de la prohibición del incesto, que de alguna manera funda la cultura y constituye y dirige al sujeto. Pero que de alguna manera las otras leyes serían como modalidades de expresión de esta primera ley simbólica. El psicoanálisis reconoce al sujeto como efecto y como producto de un sistema de legalidades que al introducir prohibiciones inscribe una falta. De esta manera produce una pérdida de goce, poniendo un límite a lo pulsional del sujeto. Y es a partir de allí que aparece el deseo. Entonces me parecía, bueno, interesante poner en cuestión esta noción de la ley, esta ley conocida por todos y todas, dejando de lado también las estructuras que se ponen en juego, estructuras subjetivas que se ponen en juego, o posiciones subjetivas ante dicha ley. Por otro lado, la falacia jurídica, de alguna manera impedirle al acusado que confiese toda la verdad.
ya en psicoanálisis, o por lo menos en el psicoanálisis lacaniano, decir la palabra toda ya suena como un imposible. Pero bueno, en la práctica uno o una ve que esto se impone, de decir toda la verdad. De alguna manera, la verdad de goce es siempre inconfesable y el intentar buscar, atrapar una verdad y ponerla en palabras, dejaría un real que se pone en juego, que excede a las palabras, que aún no lo puede nombrar, y entonces en este intento de querer atrapar ese real puesto en juego del acto criminal, los jueces, los peritos fracasan. Siempre se deja por fuera un resto inaprensible, no universalizable. Mientras que el analista escucha a un sujeto que habla pretendiendo decir una verdad, y sin embargo la verdad que emerge es diferente de aquella que pretende comunicar. La verdad que interesa del psicoanálisis, que podría aportar a estos dispositivos, es la de la satisfacción puesta en juego a un tratamiento particular del goce, que es ignorado por el propio sujeto actor del acto criminal. Y bueno, también hay una frase muy conocida, o tal vez en el recorrido, por lo menos del seminario 18 de Lacan, cuando habla que la verdad se estructura o se ordena como un semblante, o la verdad es del semblante, es otra forma de decir que la verdad tiene estructura de ficción. Y por eso traigo a colación esta frase de Lacan, que dice: no puede hacerse ninguna referencia a la verdad sin indicar que únicamente es accesible a un medio decir, que no puede decirse por completo, porque más allá de esa mitad no hay nada que decir. Bueno, acá traigo otros conceptos que se ponen en cuestión entre estas disciplinas o entre estos discursos, que por lo menos es la concepción de culpa. Sin duda, la cuestión de culpa en psicoanálisis es un tema amplio y que hoy no sería la ocasión para desarrollarlo, pero sí al menos puntualizarlo en relación a lo que es la responsabilidad, ya que para el psicoanálisis responsabilidad y culpa muchas veces pueden caminar por caminos distintos. Pero bueno, en derecho penal se puede decir que no hay pena sin culpa. Que de alguna manera, para poder indicar que al sujeto del crimen es imprescindible que su participación o el compromiso subjetivo en el mismo. Entonces, delito, culpa, responsabilidad y castigo serían distintas partes del mismo proceso. Si se puede reconocer a un sujeto responsable es porque es culpable. Si es culpable, se lo debe castigar. Y otra cuestión que relaciona con la culpabilidad es la comprensión del hecho que ha cometido. Entonces, de alguna manera, se puede pesquisar la noción de sujeto que hay detrás. Un sujeto del conocimiento, un sujeto consciente, autorreferencial, que ya se sabe por también las otras ponencias que me anteceden, que se trata de otro sujeto, del sujeto del inconsciente. Entonces, en psicoanálisis, responsabilidad y culpabilidad pueden desplegarse por caminos divergentes, como había dicho con anterioridad, y que un sujeto, así a grandes rasgos, puede sentirse culpable de algo que no ha cometido, como también culparse toda la vida sin hacerse responsable. El sentimiento de culpa, entonces, no deriva de una experiencia vivida, sino es producto de la estructura. De alguna manera, yo retomo la cuestión del asentimiento subjetivo, que vendría a ser un concepto que para mí viene como a aclarar mucho, porque para el psicoanálisis decir que solamente decimos que hablamos de la responsabilidad subjetiva. Esta responsabilidad subjetiva sería del uno, es singular. Pero no le basta con decir yo soy responsable, un sujeto que llega y supuestamente se asume responsable del acto sin tomar una posición frente al hecho cometido. Entonces, poder rastrear esa posición, a qué lugar del acto le compete al sujeto, o de alguna manera poder como generar una significación de lo que más tarde podría ser el castigo,
Entonces, aquí viene a salvar el término de asentimiento subjetivo, que funciona como un nexo entre la culpa y la responsabilidad. El psicoanálisis supone siempre a un sujeto responsable de su inconsciente, pero para que pueda emerger este sujeto responsable, incluso en una psicosis, se le tiene que dar lugar a este sujeto para poder asumir o tomar una posición ante su acto, asumir el impacto que este acto produce sobre él y de alguna manera reintegrarlo a su historia. Y también se podría decir que rectificar los lazos con la realidad. Es muy importante este término de asentimiento subjetivo, es ubicar al sujeto del crimen. Por eso hay libros muy interesantes, uno se llama ¿A quién mata el asesino?, por ejemplo, que de alguna manera es poder ubicar a quién, a qué, quién, y no son preguntas que son de la mera criminología, sino que tienen que implicar a ese sujeto. Y para hacerlo tiene que haber un lugar propicio para que eso se dé. Traía antes este texto de Miller, de Nada más humano que el crimen, que de alguna manera es una provocadora paradoja que Jean-Claude Miller trae, que de alguna manera desenmascara esa cara oculta que subyace a todo ser humano en estos sentimientos buenos, en estas normas sociales, hablando de esta tensión siempre presente entre la ley y el goce, fundante de la estructura subjetiva. Entonces, más acercándome al final, me pregunto también de qué manera el discurso del psicoanálisis puede servir en este contexto. Antes de responder o antes de poder puntualizar algunas cuestiones, me recuerda a una frase que Raquel Ulloa escribe en el prólogo de un libro de contribuciones a la criminología de Acción Lacaniana. Ella dice, en realidad, se pregunta ¿para qué la institución penitenciaria le abriría las puertas al psicoanálisis? Y ella misma se responde, la llave viene desde adentro, haciendo referencia a que habría, de alguna manera, determinadas voces que empiezan a resonar en los penales o en los reclusorios, que de alguna manera exigen esa verdad, ese lugar de poder enunciar la verdad del acto. Entonces, bueno, para responder a esto, o sea, cómo puede servir o de qué manera cuáles serían los aportes, por un lado, puntualizo que el deseo de analista siempre se dirige al sujeto, extrayéndolo de esa masa anónima que vendrían a ser los criminales. Poder restituir a ese sujeto muchas veces perdido y muchas veces ubicado como un desecho de lo social. Por otro lado, se indaga la relación a la pregunta por la causa del delito, que muchas veces se encuentra opaca y que muchas veces los reclusos, las personas privadas de su libertad, temen que esto sea para extender su pena. Hay como que se empiezan a mezclar muchas cuestiones. Acá en realidad es poder situar determinadas circunstancias o lo que vendría a ser la lógica del desencadenamiento. Por otro lado, el interés versará en la posición subjetiva frente al acto, que es lo que hablábamos con anterioridad, y la comprensión de la significación del crimen, uno por uno, sin duda, y ese real puesto en juego en cada caso. Traigo también esta frase que es de Viviana Berger, que ya lo plantea también en este libro que tomaba con anterioridad de Contribuciones a la Criminología, y dice, Lacan decía que hablaba a las paredes, siempre les habla a los muros. Sin embargo, sabemos que la voz que se dirige a los muros tiene la propiedad de repercutir. En ese sentido, se deja estar completamente solo. En los reclusorios se trata de voces que provienen entre los muros. No se habla a los muros, se habla en el interior. Será nuestro desafío saber leer el real de la civilización que cobra voz a través de estas historias. Me pareció, bueno, una frase muy linda. También, bueno, viene en la lógica de recuperar algo del sujeto, ahí donde el acto criminal irrumpió sin velo. Por eso integrar como una clínica más allá de los muros tiene que ver con el sujeto que queda después del acto, operando desde nuestro lugar de éxtimos de la institución.
Quería traer a colación un ejemplo, solamente para citarlo, que habla de un filósofo, esto es un caso verídico, que el 16 de noviembre de 1980 estrangula a su esposa y la mata, y es declarado inimputable. Esta declaración, bueno, se basa en determinados estudios que lo sitúan a este sujeto como psicótico. Entonces, debido a esto, nunca fue juzgado ni declarado, ni llamado a declarar por el crimen. Este señor, más tarde, escribe un libro que se llama El porvenir es largo, y extraje una pequeña frase que dice: el destino del no al lugar es en realidad la losa sepulcral del silencio. Él habla de que esta imposibilidad de declarar por ser catalogado inimputable, algo deja en un lugar de silencio, en un lugar de no solo no ser escuchado, sino no tener la posibilidad de poder enunciar su verdad. Bueno, y en este libro explica, de alguna manera, o pone en palabras, o empieza a cernir un poco de esto que podría ser el asentimiento subjetivo a través de, bueno, de letras. Y me parece un hecho, más allá de cómo él puede haber un montón, me pareció algo muy poético decir que el destino no al lugar, del que, bueno, como es inimputable, se lo recluye, se lo silencia. Me pareció muy interesante para poder pensar la cuestión de inimputabilidad. Y bueno, con esto también la importancia de la reflexión en torno a la estructura subjetiva que subyace al llamado delincuente, que es lo que, bueno, hablábamos con anterioridad también. Poder identificar la estructura también abre las perspectivas a nuevas discusiones, elaboraciones teóricas en torno a los actos delincuenciales. Pues solo con la lectura estructural del sujeto en relación a sus decires, es posible acercarse un poco más a esa verdad que tanto resonaba en el título, que habita sin duda en la subjetividad y ayuda a comprender lo que su historicidad se implica en cada uno de sus actos, siendo el objetivo del análisis de la posición subjetiva de quien delinque, develar algo de este sujeto en relación a su goce y a su posición frente a su deseo. Por tanto, traía esta frase para finalizar, que dice: palabra y transferencia, integrando la posición ética del analista, echará a andar algo en el sujeto que habla, una contingencia, una invención, ir más allá del automatón, ni villano ni víctima, y que así devenga un sujeto de la palabra, responsable de eso que habla. Me pareció, bueno, también muy linda, y de alguna manera esto está una posibilidad de la invención, también Miller habla en su escrito Un invento de poesía, un esfuerzo de poesía, habla de la posibilidad de un invento, de que el sujeto se reserve una existencia, al menos en un nombre propio, de algo de su historia, y que sin duda hay algo para decir. Así que bueno, hasta acá es mi trabajo, espero que les haya gustado y que haya sido claro. También, bueno, si hay dudas o lo que sea, estoy a su disposición. Y bueno, nada, les agradezco un montón.